El segundo secreto del amor abundante. El poder del respeto. La segunda persona en la lista del joven era una mujer llamada Millie Hopkins, doctora en psicología. Fue la primera mujer en alcanzar ese puesto en la universidad de la ciudad. Era una profesora realmente popular entre alumnos y compañeros de trabajo. Todos la amaban por igual. Por el tono de su voz era patente que recibir la llamada del joven le había alegrado mucho e insistió en hacer un hueco en su agenda para verlo al día siguiente. Decidieron quedar a las 5 de la tarde en el despacho que ella tenía en el campus universitario. A pesar de sus 64 años, la doctora Hopkins tenía el vigor y el entusiasmo de una estudiante de primero. El tono de su voz se animó aún más cuando escuchó hablar de la anciana oriental. Era una mujer baja, de complexión amplia y vestía un traje clásico azul marino y camisa blanca. Llevaba su pelo castaño recogido y su rostro, a pesar de algunas arrugas, era sereno y muy agradable. Conocí al señor Oriental hace casi 20 años, recordó ella. En aquellos tiempos era una persona muy diferente de lo que soy ahora. Era drogadicta y vivía en la calle. El joven no pudo evitar quedarse boquiabierto ante esa declaración. Estaba atónito. «Está bromeando, ¿verdad?», dijo el joven. «No, en absoluto», respondió ella sin mostrar un ápice de vergüenza o turbación. Había perdido la cuenta de las veces que me habían ingresado en el hospital por sobredosis, y cada vez que me daban de alta me tiraba de nuevo a la calle y vuelta a empezar. Pero un día me desperté en la cama de un hospital después de otro lavado gástrico, con un médico a mi lado que me tenía cogida la mano. Su rostro, amable y bondadoso, mostraba una preocupación genuina. Era la primera persona que mostraba verdadero interés por mí como persona. En muchos años era la primera vez que alguien hablaba conmigo, cara a cara, de un ser humano a otro, y por eso nunca le olvidaré. Hablamos durante mucho rato. Le dije cosas que nunca le había confesado a nadie, sobre mi familia, mi infancia y mi vida en la calle. Se lo conté todo. Y lo curioso es que hablar con él me hizo sentirme mucho mejor. Me dijo que tenía unos amigos que podrían ayudarme. Me dio sus nombres y teléfonos, así que me puse en contacto con ellos. Y le doy las gracias a Dios por haberlo hecho, porque ellos me enseñaron a vivir de nuevo. ¿Se refiere a los secretos del amor abundante?, preguntó el joven. Efectivamente, aprendí que la principal razón por la que no había amor en mi vida era porque yo no me amaba a mí misma. Por eso, el segundo secreto del amor abundante fue tan importante para mí, el poder del respeto. En aquel entonces no respetaba a nada ni a nadie. Si no respetas, no puedes amar. No puedes amar a nada o a nadie a menos que antes lo respetes. Y la primera persona que merece tu respeto eres tú. Si no te respetas, no puedes amarte. Y si no te amas, es muy difícil amar a los demás. El joven comenzó a tomar notas de lo que Millie decía. Era mi gran problema. No me amaba ni respetaba a mí misma. ¿Por qué no? Creo que el origen de ello se remontaba a mi niñez, explicó ella. Era hija ilegítima y mi madre se casó con otro hombre cuando yo tenía 3 años. Siempre se había avergonzado de mí y mi padrastro, por alguna razón que nunca averigüé, realmente me odiaba. Recuerdo una vez, cuando tenía 6 años, que mi madre estaba abrazando a mis hermanastras y yo me acerqué para unirme a ellas. De repente sentí un empujón que me lanzó de bruces al suelo. Nunca olvidaré a mi padrastro como una torre sobre mí, diciendo: «Ahora ella es la madre de mis hijas, fea bastarda». «¿Y qué dijo tu madre ante eso?», preguntó el joven, que no podía creer lo que oía. «Nada», me ignoró y siguió abrazando a mis hermanastras como si yo no estuviese allí. Es difícil creer que unos padres puedan llegar a ser tan crueles, pero te aseguro que hay gente que ha sufrido aún mucho más de la mano de sus padres. No me pegaban, pero tampoco me dieron amor ni afecto. En otras palabras, mi propia familia me rechazó y me negó el afecto. Al sentirme rechazada y sin amor, empecé a odiar mi vida. Es un problema bastante común. Mucha gente no se respeta a sí misma.
Las razones son múltiples. No les gusta su físico, su voz, su personalidad o inteligencia. Dejan de mostrar respeto por sí mismas y se consideran inferiores a los demás. Yo tuve que aprender eso y a amarme antes de poder experimentar el amor de otras personas. ¿Cómo aprendiste a respetarte?, indagó el joven. Me imagino que no es fácil. Tienes razón, admitió Milly con una sonrisa. No siempre resulta fácil, pero se puede lograr. Debemos aprender a aceptarnos, a apreciarnos, independientemente de lo que la gente diga de nosotros. Tenemos que aprender que todo tiene un lugar en el mundo, que todos somos únicos y especiales. ¿Sabías, por ejemplo, que nunca ha existido nadie como tú y que nunca existirá? Ese hecho en sí hace a cada ser humano, a cada alma, pobre o rica, blanca o de color, hombre o mujer, digna de respeto. Existe un dicho judío que es precioso: el que salva un alma, salva el mundo. Quiere decir que todos somos igualmente valiosos, sea cual sea el color de nuestra piel o nuestra religión. Todos tenemos derecho de estar aquí. En teoría, todo eso suena maravilloso, pero la práctica es otra cuestión, argumentó el joven. Claro que es así, pero eso es cierto con todo, replicó ella. Por eso, no es equivalente a decir que no puede lograrse. Si yo pude, estoy segura de que cualquiera puede. Es solo una cuestión de encontrar aspectos dignos de respeto en nosotros y en los demás. ¿Qué quiere decir con eso?, deseó saber el joven. Bueno, nuestro cerebro es un mecanismo extraordinario. Incluso con todos los avances de la ciencia y de la medicina moderna, nuestros conocimientos de él son aún muy pocos y limitados. Una de las propiedades más increíbles de nuestro cerebro es la capacidad de encontrar respuesta para cualquier pregunta que le planteemos. Es posible, claro está, que te ofrezca respuestas erróneas, pero en cualquier caso son respuestas. Así pues, si por ejemplo te preguntas qué te gusta y te respetas de ti, tu cerebro buscará y hallará una respuesta. De hecho, el anciano oriental me preguntó exactamente eso mismo. Al principio le dije que no había nada que respetar o que me gustase de mí, pero él insistió. Ya lo sé, pero si lo hubiera, ¿qué crees que sería? Pensé de nuevo y unas pocas cosas surgieron. Sabía que era inteligente porque siempre había sido la primera de la clase. Respetaba el hecho de que había sobrevivido sola y de que a pesar de todas las circunstancias desesperadas en las que me había encontrado, nunca había robado, engañado o herido a nadie. De esta manera, poco a poco, empecé a sentirme mejor conmigo misma. El joven continuó escribiendo, pero se detuvo un momento para preguntarle algo a la señora Hopkins. ¿Eso significa que preguntarnos sobre lo que nos gusta o respetamos de nosotros es una forma de adquirir respeto por nosotros mismos? Lo único que puedo decirte es que eso me ayudó. Si me sirvió a mí, es razonable pensar que le servirá a cualquiera. Cuando te preguntas ¿qué respeto en mí?, tu cerebro buscará invariablemente una respuesta. ¿Y si no hay nada?, insistió el joven. Siempre hay algo, aseguró Milly, y muy a menudo hay más de una cosa. Por ejemplo, puede que te respetes porque eres sincero, porque tienes un trabajo o porque haces ejercicio con regularidad. No importa lo que sea, lo importante es encontrar algo que te merezca respeto. También es muy útil plantearse esa misma pregunta con otras personas, especialmente con gente que nos desagrada. ¿Por qué? Porque tu mente se centrará en lo que respetas en ellas en vez de en lo que te disgusta. Una vez que esto suceda, te resultará más fácil mostrarte más cariñoso y comprensivo con ellas. Cuando hablas de ser cariñoso, ¿te refieres a...? Dijo el joven buscando una clarificación. Me refiero a actuar de una forma más bondadosa y considerada hacia los demás. Hay mucha gente que trata a los demás como si no valiesen nada, prosiguió la doctora Hopkins. Pero lo cierto es que todos procedemos del mismo Creador. Todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Uno de los peores errores que se puede cometer en la vida es infravalorar el poder de un individuo. Toda persona tiene el poder de cambiar el mundo y a su manera cada persona lo hace. Cuando respetamos el verdadero valor de los demás, comenzamos a tratarlos de forma diferente.
Recuerdo una noche, cuando dormía en la calle, que me desperté porque un policía estaba orinando sobre mi cara. ¿Qué? Exclamó el joven atónico. ¿Y por qué lo hizo? Evidentemente, ese policía solo sentía desprecio por la gente que, como yo, no tenía un hogar, replicó la doctora Hopkins. No me respetaba ni me consideraba un ser humano. Nunca olvidaré esa imagen de él riéndose mientras orinaba sobre mí. Para él era una broma muy graciosa. Estoy convencida de que la gran mayoría de los problemas que tenemos en el mundo, continuó, surgen porque perdemos el respeto a nosotros mismos, a los demás y a la vida. En consecuencia, perdemos la capacidad de amar. Por todas partes podemos ver los resultados: árabes y judíos, blancos y negros, protestantes y católicos. Si respetásemos las creencias de los demás, podríamos empezar a querernos mutuamente. Una vez que has descubierto tu propia valía, empiezas a ver la de los demás y los respetas por ello. En mi caso, solo después de respetarme y quererme, empecé a sentirme cómoda en la presencia de otras personas. También descubrí que cuando buscaba en los demás atributos dignos de respeto, mi actitud hacia ellos cambiaba y me resultaba más fácil mostrarme cariñosa. El joven sonrió para sí mientras continuaba con sus notas. Parecía realmente sencillo y tenía mucho sentido, y sin embargo, nunca se le había ocurrido considerar la importancia que el respeto tiene dentro del amor y de las relaciones. Dime algo, dijo. ¿Cómo te las arreglaste para llegar a ser doctora en psicología después de tu vida en la calle? Una de las personas en la lista del anciano resultó ser una monja, le explicó Millie Hopkins con una sonrisa. Se trataba de una maravillosa persona que me ayudó mucho. Logró sacarme de la calle y me encontró alojamiento dentro de un convento cercano. El acuerdo fue que a cambio del hospedaje yo ayudaría con las tareas domésticas, cocina, jardinería o limpieza, un poco de todo. Desde el primer día las monjas me recibieron con los brazos abiertos y me trataron como si fuese una de ellas, como otro miembro de la familia. Nunca me percibieron como una borracha o una drogadicta de los bajos fondos. Para ellas, yo era otro ser humano que necesitaba ayuda, y me la dieron. Era algo totalmente nuevo para mí. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me quería. La monja que conocí primero también me alentó a que volviese a estudiar. Me dijo que se me había otorgado el don de una mente excelente y que debía emplearla. Nadie me había animado jamás de esa manera, así que decidí matricularme por la noche. Todo el mundo en el convento me alentaba y ayudaba con mis estudios y después de 7 años logré licenciarme con matrícula de honor. Al año siguiente hice la tesina y en los 3 siguientes el doctorado. El día que me doctoré fue el más memorable de toda mi vida. Todas las monjas del convento vinieron a la ceremonia. Jamás olvidaré el momento en que pronunciaron mi nombre y subí a la tarima a recoger el título. Ya con el título en la mano me volví hacia la audiencia. Ese momento se me ha quedado grabado para siempre. 20 monjas silbando, haciendo palmas y lanzando gritos de hurra. Cuando bajé, también vi a otra persona en los asientos, de atrás del auditorio. El anciano oriental estaba allí, haciendo palmas, y una sonrisa enorme iluminaba su rostro. Más tarde, durante ese mismo día, el joven hizo un pequeño resumen de lo que Millie Hopkins le había dicho. El segundo secreto del amor abundante, el poder del respeto. No puedes amar a nada ni a nadie a menos que antes lo respetes. La primera persona que merece tu respeto eres tú. Para recuperar el respeto por ti mismo, hazte la pregunta: ¿qué respeto en mí? Para respetar a los demás, incluso a las personas que te desagradan, pregúntate: ¿qué respeto de ellos?